Quiero que se fijen en algo. Si yo estoy alimentando en esta entrada, aquí tendríamos una válvula de 2,2. ¿Se dan cuenta? Porque tiene dos posiciones y solamente tiene una entrada y una salida. Entonces, 2 vías, 2 posiciones. Ya. Si alimentamos aquí, no está normalmente abierta porque permite el paso del fluido hacia 2 en este caso. Pero si cambia el escenario y alguien pulsa la válvula y cambia de posición, ahora este que estuvo abierto va a pasar internamente donde se encontraba la alimentación, de tal manera de que ya no abre. Asimismo, si trabajamos con lo de acá, nos vamos a dar cuenta de lo mencionado, que aquí, por ejemplo, tenemos 2 posiciones, pero tenemos una, la presión de entrada, 2, la de salida, y 3, el retorno. O sea que son una válvula 3, 2. Si está en contraabierta, la presión del fluido que pasa por 1 sale por 2. Pero, cuando cambia de posición, ahora este que estuvo abierta pasa abierta y solamente va a haber un retorno. Asimismo tenemos a la válvula 4, 2 porque hay 4 vías, 1, 2, o sea tenemos 2 de salida y 2 de entrada, una de entrada y una de retorno. Ahí son 4, entonces ahí podemos dar cuenta que es de 4 vías de 2 posiciones. En la siguiente vemos una de 5 vías, ¿no es cierto? 2 de salida y 3 de entrada, donde sería la presión, luego sería la salida y el retorno. ¿Ya? O 2 retornos también. Y luego tenemos la válvula de 5, 3. ¿Por qué? Porque hay 5 vías y hay 3 posiciones. Ahora bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno. Bien, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de cómo es internamente. Por ejemplo, esta válvula que es de 2,2, si ven la P para esa nomenclatura, P es la entrada de presión, es decir, que la salida del compresor, luego de la unidad de mantenimiento, ya por la tubería, va a ingresar a esta válvula por P, o por 1 cuando trabajan con la otra nomenclatura. Y va a salir por A, que es la área de trabajo, o por 2 cuando se trabaja con la otra nomenclatura. Ya. Y bueno, así tenemos las otras. Y esto es lo mismo que pueden ir analizando luego. Ahora bien, veamos algo interesante de las válvulas distribuidoras. Las válvulas de retorno por muelle pueden existir de 2 tipos, ¿ya? Se denomina, verán, a ver, vuelvo que me enredé aquí, vuelvo a explicarlos. Las válvulas distribuidoras existen de 2 tipos, ¿ya? Pueden ser monoestables o pueden ser biestables. Si son monoestables, quiere decir que ustedes pueden accionar o controlarlas de un sentido. Si son biestables, pueden accionar de ambos sentidos. ¿Ya? Entonces, tienen una posición preferencial definida, a la cual vuelven automáticamente cuando desaparece la señal del sentido contrario. Las válvulas que son de simple efecto, las válvulas que son con retorno por muelle, es decir que yo acciono y cambia de posición y luego automáticamente regresa a su posición original, se denominan válvulas monoestables porque ellas automáticamente regresan a la posición original. Sin embargo, existen las válvulas biestables, que son aquellas que yo debo accionar en un sentido para que cambie de posición y luego accionar en el otro sentido para que vuelva a la posición original. A eso se le denomina biestable, cuando yo tengo que accionar por ambos sentidos para que la válvula avance y luego regrese a su posición original. En el caso de las monoestables, por lo general, ellas no necesitan eso porque solo hay que accionar en un solo sentido. Es así que todas las válvulas que son de retorno por muelle son catalogadas como monoestables. Ahora bien, tenemos algunas características constructivas de estas válvulas direccionales, más que todo una clasificación. Pueden ser válvulas de asiento o conjunta estática. Pueden ser válvulas correderas, válvulas de corredera conjunta estática. O pueden ser válvulas rotativas o válvulas de corredera plana, conjunta metálica. Cualquiera de ellas. Ya, entonces eso puede. Ahora bien, veamos un poquito sobre cada una de ellas. Tenemos las válvulas distribuidoras de asiento. En estas válvulas los empalmes se abren y cierran por medio de bolas, discos, placas o conos. O sea, igual se avanza la válvula, igual regresa.
y se va distribuyendo, ¿no? Pero la manera como tapa el orificio puede ser por un disco, por una bola, por una placa o por un cono, ¿ya? Y de ahí su clasificación. Algunas generan menos pérdidas que otras, por eso es que se inventaron esta clasificación, y no es que no tienen nada que hacer. Bueno, la estanqueidad se asegura de una manera muy simple, generalmente por juntas elásticas. Y los elementos de desgaste son muy pocos y por tanto estas válvulas tienen gran duración, son insensibles a la suciedad y son muy robustas. Se dan cuenta que aquí se puede ver que tiene forma de un disco, ¿ya? Entonces esta es una válvula de distribución, pero de tipo disco. Además vemos también la simbología, vemos dos posiciones, vemos una entrada, una salida y un retorno. Entonces esta es una válvula 3-2, así inmediatamente, porque es de 3 vías, 2 posiciones, ¿ya? Va, se congela. Ya. Entonces, ahora tenemos la válvula corredora de émbolo. Si ven que la manera como tapa el orificio ahora es diferente. Ya no era forma de un disco como la que teníamos acá, sino ahora es la forma de un émbolo, ¿ya? Y a eso se le llama la válvula de corredera, pero de émbolo. En esta válvula los diversos orificios se unen o cierran por medio de una corredera de émbolo, una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria, ¿ya? La presión del aire no actúa sobre el sistema de accionamiento, lo que permite que las fuerzas que precisan sean menores en las válvulas de asiento, por el contrario, el desplazamiento necesario son más elevados. Se pueden dar cuenta que la presión de entrada no va directamente, a la salida, sino que lo hace a través de un émbolo que está incrustado. De esa manera yo puedo lograr que las fuerzas sean menores. En el sentido de acá es directo, la entrada directamente a la salida. Pero acá, al existir este émbolo, disminuye la presión de salida del aire. Obviamente se utiliza en función de la aplicación. Luego tenemos las válvulas distribuidoras conjuntas en la carretera. Las juntas tóricas están fijadas en las ranuras de la corredera y se mueven en un alojamiento metálico. Se pueden dar cuenta a través cómo están las juntas agarradas, ¿ya? Luego tenemos la corredera con juntas en el cuerpo, a diferencia de la anterior, básicamente similar, muy similar. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de ello. Finalmente tenemos las más utilizadas, que se refiere a las válvulas de 5 vías. Las válvulas de 5 vías van a ser bien utilizadas, tienen 5 vías y 3 posiciones, a veces 2 posiciones. ¿Ya? En función de esto nosotros vamos a hacer la programación. Casi. Todas las programaciones se llevan una válvula de 5 vías. Y no será la excepción con nosotros. La vamos a reforzar luego. Bueno, como les había mencionado, tenemos también algo que se llama las válvulas de bloqueo. Las válvulas de bloqueo básicamente permiten el paso del fluido, casi digo el fluido del paso, el paso del fluido en un solo sentido. Y cuando éste intente retornar por ese camino no lo va a permitir. Es como un diodo, ¿ya? O como un diodo. Por ejemplo, internamente se ve así. Vamos con el primer gráfico. Si el fluido va en este sentido, por la fuerza del fluido va a hacer que se tape aún más ese orificio. ¿Sí ven? Sin embargo, veamos la siguiente figura. Si el fluido va en este sentido, la fuerza o la presión con la que ingresa el fluido en la tubería y en la válvula de por sí, obligará al mismo a que retroceda, permitiendo el paso del fluido hacia la salida, a diferencia del anterior, que la presión del mismo obligaba a que se cierre aún más. Por eso se llaman válvulas de bloqueo, porque van a permitir el flujo en un solo sentido, ¿ya? Perfecto. Dentro de las válvulas de bloqueo tenemos una clasificación y ya quiero que se vayan grabando. Tenemos lo que es la válvula antirretorno, que es la que acabamos de estudiar, de revisar, seguido de la válvula selectora y seguido de la válvula de simultaneidad. ¿Ya? ¿Qué significa cada una? ¿Qué se refieren las válvulas? Veamos. La válvula antirretorno está clara, es como un diodo, permite el paso del fluido en un solo sentido, pero no el lado contrario.
La válvula selectora, ¿qué hace? Veamos este ejemplo que está aquí. Voy a tratar de hacerle un zoom. La válvula selectora. El concepto luego lo pueden leer después, pueden ponerle pausa al video para los oyentes externos y para mis alumnos pueden revisar las diapositivas con detenimiento. ¿Cómo funciona? Miremos. Esta válvula es una válvula de 1, 2, 3 vías. ¿Cuántas posiciones? Una posición, 2 posiciones. Entonces, si yo presiono el pulsador, el fluido está ahorita normalmente abierto. Si yo presiono el pulsador, esta posición que está aquí cambiará acá. Y el fluido pasará, ¿no es cierto? Es como que estas entradas se cambiaran, pero en realidad internamente se mueve. Este fluido pasará hacia la válvula selectora. Y como la válvula selectora permite el paso del fluido en ambos sentidos, permitirá que pase este fluido hacia el actuador, que es un cilindro de simple efecto, haciendo que el émbolo avance o se desplace hacia afuera. Entonces luego si yo suelto el pulsador ya suelto, sí va a regresar a su posición original, que era esta, porque tenemos un retorno por muelle, es decir que es una válvula monoestable. Entonces va a regresar a su posición original y el aire, porque esta también tiene un retorno por muelle que está presionando para regresar al cilindro a su posición original. Entonces, como este está presionando este aire no tiene por dónde retornar. Sí tiene. ¿Por dónde retorna? Por la válvula, puesto que ya regresó. Y aquí vemos que le llamamos a esta entrada retorno. Y se va a la atmósfera ese aire. A veces se reutiliza, pero en este caso se va a la atmósfera. Ahora bien, ¿qué pasa si yo presiono del otro lado? Si yo presiono por el otro lado, así como está, sin presionar, se encuentra normalmente abierta y no pasa nada, el cilindro no avanza, el émbolo, nada. Pero si yo presiono, esta posición va a cambiar a la posición actual, el aire fluirá y pasará por la válvula selectora que permite que cualquiera de los dos accionarios se den, hará que el cilindro avance por el retorno con muelle, obligará a que regrese a su posición original, ¿ya? ¿Y por dónde escapará? Por acá no, porque está abierto, ¿no es cierto? Pero lo hará por el sentido de esta válvula cuando regrese a su posición original, ¿sí? Entonces puede ser por ambos sentidos. La válvula selectora tiene esa particularidad. Permite que el cilindro, en este caso este actuador, sea accionado, sea por esta accionar de la válvula 1 selectora o por este accionar de la válvula 2 selectora. ¿Qué sucede con la válvula de simultaneidad? Ahí sucede lo contrario. Para hacer el accionamiento de este cilindro y hacer que el émbolo salga, pues al presionar a la válvula, otra vez, aquí estamos trabajando con una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Al presionar cambia de posición y avanza el fluido, pero no va a lograr que este se mueva, que el actuador se mueva. No se moverá, porque la condición de la válvula AND o la válvula IN es que ambas válvulas deben ejecutarse al mismo tiempo. Entonces yo tendré que tener presionado por un lado esta válvula y presionada por el otro lado la otra válvula. ¿Para qué? Cuando yo presione, pasa el fluido, luego presiono acá sin soltar la primera, pasa fluido a la válvula AND, esta es una válvula, ahí se comunican y ahí recién el actuador avanza. A diferencia de la selectora, es que si yo presionaba una, pum, el actuador salía. Pero yo podría presionar la otra y también se accionaba. De cualquier forma se accionaban los dos. Era la una o la otra.